Vamos a ver ahora el ejercicio 29.15. Leemos el enunciado acá a la derecha. Dice, una espira circular de alambre está en una región de campo magnético espacialmente uniforme como se muestra en la figura. Fíjense, el campo magnético apunta hacia, en este caso, hacia la pantalla, para como lo estamos viendo nosotros, ¿sí? El campo magnético, bueno, acá lo dice, el campo magnético está dirigido hacia el plano de la figura. Determine el sentido horario o antihorario de la corriente inducida en la espira cuando A. El campo magnético aumenta, B. El campo magnético disminuye, C. El campo magnético tiene un valor constante B sub 0. Explique su razonamiento. Bien, esto tiene que ver un poco con lo que les decía recién de la ley de Lenz. No sé igual si va a hacer falta ahora tenerla en cuenta. Vamos a ver lo que tengo anotado acá. Y vemos lo que hace falta para deducir lo que se nos está pidiendo acá. A ver, denme un segundo que estoy pensando que nos vendrían bien unas imágenes que hay en el libro. Vamos a ver primero lo que tengo acá y si me hace falta voy a buscar esas imágenes del libro. Dice acá, el campo de la corriente inducida está en oposición directa al cambio en el flujo. Vamos de nuevo, el campo de la corriente inducida está en oposición directa al cambio en el flujo. Esto sí tiene que ver con la ley de Lenz, que es una ley que dice que cuando se induce una corriente eléctrica en un conductor debido a la variación de un flujo magnético, esa corriente eléctrica inducida va a producir también un flujo magnético, o un campo magnético, porque recuerden que ya hemos estudiado que por una espira por la que circula una corriente eléctrica, se genera un campo magnético, ¿sí? En este caso voy a tratar de explicar un poquito el razonamiento de esto. Nosotros veíamos que cuando conectamos una fuente que fuerza a que circule una corriente, o sea, una fuente de FEM que hace que circule una corriente por un conductor, se genera un campo magnético. En este caso, la FEM que hace que circule una corriente es una FEM inducida, que se llama, que esa FEM aparece porque la bobina se está moviendo o en la bobina hay un cambio de flujo magnético debido a un movimiento relativo entre la bobina y el campo magnético. Y esa corriente que se induce en la bobina genera un campo magnético que se va a oponer al campo magnético que está induciendo a la corriente, ¿sí? Espero que me vayan siguiendo la idea. Básicamente hay que pensar que, digamos que la naturaleza trata de estabilizar el cambio que se está produciendo en la bobina. Es decir, yo tengo una bobina en un campo magnético y cuando ese campo magnético varía, se induce una corriente en la bobina que produce un campo magnético que se opone a la variación. ¿Sí? Es una forma, digamos, como de mantener ese estado en el que estaba originalmente la bobina. Entonces, en este caso vamos a razonar lo siguiente. Se nos pide en el punto A, ¿qué pasa cuando el campo magnético aumenta? ¿Sí? Tenemos que decir el sentido horario o antihorario de la corriente cuando el campo magnético aumenta. A ver que voy a agrandar un poquito acá la imagen. Ahí está, así puedo recurrir acá cuando haga falta. Voy de nuevo entonces, se nos pide el sentido de la corriente cuando el campo aumenta. Y acá tenemos que razonar lo siguiente, el campo está apuntando hacia el plano. Si el campo aumenta,
vamos a tener una magnitud de campo magnético que sigue siendo hacia el plano y es más grande. Entonces, un aumento de la magnitud de campo magnético hacia el plano debería inducir una corriente que va a generar un campo magnético que apunta hacia afuera del plano, porque el campo se va a oponer al aumento, ¿sí? El campo inducido se va a oponer al aumento del campo original. Por regla de la mano derecha, si ustedes lo hacen conmigo mientras les voy hablando, el dedo gordo de su mano derecha tiene que quedar apuntando, apuntando hacia la dirección del campo magnético que se va a inducir en la bobina para oponerse al aumento del campo magnético original. Entonces, su dedo gordo tiene que quedar apuntando hacia afuera del plano. Y ahí los dedos de su mano derecha quedan apuntando en la dirección de la corriente. Según como yo lo estoy haciendo, la corriente para el punto A es en sentido antihorario, es hacia allá, ¿sí? Vamos a ver lo que tengo escrito acá y veamos si es cierto. Dice para el punto A, el campo es hacia la página y se está incrementando, por lo que el flujo se está incrementando. El campo de la corriente inducida es hacia afuera de la página. Para producir un campo hacia afuera de la página, la corriente inducida tiene sentido antihorario. Perfectamente el razonamiento que les acabo de explicar. Para el punto B, se nos dice que el campo está disminuyendo. En este caso, el razonamiento sería el siguiente. El campo sigue apuntando hacia la página, pero ahora disminuye. Como ese campo está disminuyendo, va a aparecer un campo magnético que compense esa disminución. Entonces ahora el campo magnético tiene que ser también hacia la página. Porque imagínense el vector en su cabeza, vector campo magnético hacia la página, que de repente ese vector campo magnético empieza a ser más chico. Entonces yo tengo que sumarle algo a ese vector en la misma dirección para que siga siendo del mismo tamaño. ¿Está? Entonces el campo magnético ahora es de nuevo hacia la página, el campo magnético inducido. Y de nuevo, si ustedes están en este momento haciéndolo conmigo, su dedo gordo quedaría apuntando hacia la página y los dedos de la mano derecha van a quedar apuntando en la dirección de la corriente, que en este caso a mí me está dando una corriente en sentido horario. Sí, acá tengo anotada en la solución que el sentido es horario. Para el punto C nos dice que el campo magnético tiene un valor constante. Si el campo magnético es constante, no hay variación de flujo magnético. Si no hay variación de flujo magnético, por ley de Faraday no hay FEM inducida. Veamos acá arriba. Yo acá tengo escrita la ley de Faraday, que la ley de Faraday nos dice que se induce una FEM cuando hay una variación de flujo magnético. Si el campo magnético es constante, no hay variación de flujo magnético, ¿sí? Porque el flujo magnético también sería constante. La derivada de una constante es cero, si lo quieren ver desde un punto de vista más matemático. Entonces, no hay FEM inducida. Por ende, no hay corriente inducida para el punto C, en donde el campo es constante. Muy bien, espero que me hayan podido seguir en estos razonamientos.